Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, no el que más come, queda mejor alimentado. El que más grita, mejor habla. Y el que más hace trampa, mejor educado. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita listar los números primos menores a un valor dado. Recuerde que un número primo es un número que no tiene divisores, excepto el 1 y el mismo número. Planteamos la solución en un programa de 20 líneas. En la línea 4, a una variable número le vamos a asignar el casting a entero de un número que ingrese el usuario. Primero, observe que se usa el método input. El método input lo que hace es permitir capturar un dato de entrada por parte del usuario. ¿Cómo se usa? Muy sencillo. Usamos entonces el método input con un mensaje en su interior en comillas dobles. Cuando el programa ejecute, el usuario va a ver el mensaje. Luego va a ingresar un valor y al presionar enter, ese valor se va a almacenar en la variable que nosotros indiquemos. En este caso la variable número va a tomar ese dato que el usuario ingresó, pero primero se va a convertir a entero. ¿Por qué? Porque el método input está dentro del método int. Ese método int es un casting. Recuerde, un casting es una conversión de un dato a otro, una conversión forzosa de un tipo de dato a otro tipo de dato. En este caso lo que el usuario ingrese lo vamos a convertir a entero y se lo vamos a asignar a la variable número. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces, ¿qué tipo de dato será una variable? Según el valor que almacene. Si usted a una variable le asigna un texto, entonces esa variable será de tipo string. En este caso, la variable número será entonces de tipo entero. ¿Por qué? Porque está almacenando un dato de tipo entero. ¿Y por qué se convierte a entero? Para garantizar que sea un número entero. ¿Por qué? Porque se van a efectuar operaciones aritméticas con ese número. En la línea 4 igualmente se aprecia que se finaliza con punto y coma. Recuerde que en Python usted, si desea, no pone los puntos y coma. Entre las líneas 6 y 17 vemos una estructura repetitiva anidada. En este caso, línea 6, vemos un ciclo for cuya variable controladora es la x y va a tomar valores entre 2 hasta número menos 1, es decir, de 2 a número. Mire que la semántica de un ciclo for en Python es muy diferente a cómo se usa en otros lenguajes. En otros lenguajes, la variable controladora del ciclo va a tener un valor de inicio, una condición de fin y un valor de incremento o decremento. En este caso la x va a tomar valores entre un rango. Python entonces va a saber cuál es el valor de inicio, hasta dónde va a tomar valores, y si tiene un tercer argumento, la función range, entonces ese será el incremento o decremento. Si no tiene un tercer argumento, como en este caso, entonces el incremento será automático de 1 en 1. Algo importante a mirar es que los ciclos, los bloques de código en Python no van entre llaves, sino que se representan por medio de tabulaciones. Es decir, las líneas que tengan una tabulación dentro de un ciclo quiere decir que pertenecerán al ciclo. Por eso entonces las líneas 8 y 9 pertenecerán al ciclo for, es decir, hacen parte del ciclo for. Se ejecutan siempre y cuando ingrese al ciclo for. Obviamente también entre las líneas 11 y 17, todas esas líneas pertenecen al ciclo for. Inclusive la línea 19, que es una condicional, también hace parte del ciclo for porque tiene una tabulación con respecto al ciclo. Y algo importante también es que una vez el ciclo de la línea 6 se plantee, entonces esto debe de terminar con 2 puntos. Entonces los ciclos for o los ciclos while o las sentencias condicionales tienen esta manera de usarse.
Se pone la condición o el ciclo, luego dos puntos y después todas aquellas líneas que pertenezcan a la sentencia condicional o al ciclo deben de llevar una tabulación con respecto al ciclo o la sentencia condicional. Y de esa manera estaremos ahorrando las llaves de apertura y de cierre. Entonces, dentro de este ciclo for de la línea 6 encontramos en la línea 8 que a la variable m le asignamos 2 y en la línea 9 a la variable band le asignamos true, es decir, verdad. Aquí se dará cuenta entonces que la variable m será de tipo entero y la variable band será de tipo booleano, ya que recibe un valor de tipo lógico booleano. Si no has estudiado la tutoría del ejercicio que permite determinar si un número es o no primo, te invitamos a que la estudies. Entre las líneas 8 y 17 lo que estamos haciendo es precisamente preguntar si el número x es o no primo. Entonces, entre las líneas 11 y 17 vemos otra estructura repetitiva, en este caso un ciclo while, cuya condición es mientras la bandera sea igual a verdad y la m sea menor a x. Observe que cuando usted tiene una variable lógica, se puede ahorrar usar el operador de comparación de igualdad, simplemente poniendo el nombre de la variable. En este caso, si usted pone band, está preguntando si band es igual a true. Con solo poner el nombre ya se sabe si está preguntando eso. Pero si usted necesitara preguntar que si la bandera es igual a falso, entonces simplemente pondría el símbolo de exclamación y luego band, es decir, negación de band. Con eso estaría preguntando si band es diferente a true, es decir, si es igual a falso. Otra vez termina con dos puntos y dentro de este ciclo vemos una sentencia condicional. Si ven que lleva tabulación respecto al ciclo, es decir, pertenece al ciclo. La condicional de las líneas 13 a 17 están dentro del ciclo while. Entonces el condicional es si x módulo m es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 15 de la bandera le lleva falso. Si no, incrementa la variable m en la línea 17, a m le asigna m más 1. Recuerde que el operador módulo permite hallar el residuo de una división. Si el residuo entre x y m es 0, quiere decir que los números son múltiplos. Luego la bandera la lleva falso para que se salga del ciclo while e imprima fuera que el número no es primo o si es primo si terminó en verdad. Precisamente en la línea 19 vemos la condicional, si band, es decir, aquí estamos preguntando si band es igual a true. Mire que esta condicional no lleva tabulación con respecto al ciclo while, es decir, no pertenece al ciclo while, pero sí pertenece al ciclo for, porque lleva tabulación con respecto al ciclo for de la línea 6. Entonces, en caso de cumplirse la condición de que band sea true, entonces línea 20 imprima el número x es primo. El método print lo que hace es mostrar texto por consola, es decir, que se visualice a través de la pantalla del computador. Se puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo más, es decir, la suma. El texto va entre comillas dobles y si las variables no son de tipo string hay que hacer el casting a string, es decir, convertirlo a string, porque el método print solo imprime texto. Por eso la variable x se observa que se convierte a string, como si encierra entre paréntesis y se antepone la palabra str. Esta fue la tutoría que permite resolver el problema de listar los números primos menores a un valor dado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra